Vamos a hacer un ejercicio bien práctico sobre ese tema del diseño de variables y para eso he traído aquí un aparato que, como ustedes lo pueden ver, es un cargador de pilas. Entonces vamos a suponer que quiero sacar una idea de negocio basada en estos tipos de aparatos. Entonces yo, pues bueno, mi objeto o mi objetivo como tal del estudio, vamos a decir que entonces va a estar basado en, en la innovación. Yo quiero mejorar este tipo de productos. Supongamos que yo ya encontré pues como algunas debilidades que por ejemplo se demoran mucho para cargar las pilas actuales. Por ejemplo aquí podemos ver que este dispone pues como apenas para 4. Entonces yo quiero, bueno, yo quiero buscar una forma de cómo mejorar un producto de estos y sacarlo al mercado, ¿sí? Siempre vamos a poner aquí entonces que es con el fin de sacarlo al mercado, ¿sí? Es una idea de negocio. Entonces, con base en este sencillo planteamiento, vamos a hacer entonces todo un ejercicio de diseño de variables. No vamos a pasar como por cada uno de las fases de la metodología, sino que vamos a centrar específicamente en el diseño de las variables. Pero como decíamos en el video anterior, siempre es importante para yo poder definir o diseñar las variables, es importante tener claro cuál es o cuál es el objeto de estudio. Si yo no tengo claro esto, entonces yo comienzo a improvisar en el diseño de variables o más aún en la selección de métodos de recolección de datos. Entonces, en este caso yo voy a proponer dos objetos de estudio. Por un lado, yo quiero trabajar los cargadores actuales. O sea, yo quiero ir al mercado, bueno, voy a hacer una recolección de varios tipos de estos aparaticos, pero en este caso solo tengo uno, pero sé que existen de otros modelos, de otros colores, otras capacidades y todo esto. Entonces, para mi innovación o lo que yo quiero hacer, considero muy importante revisar qué modelos hay actualmente de estos aparatos con el fin pues como de hacer una descripción de actual y ya pues como proponer qué se podría mejorar. Pero también considero importante por otro lado investigar un objeto de estudio que sería el elemento complemento de esto que serían las baterías, o bueno, las pilas, ¿cierto? Sería otro elemento importante porque si este aparato está diseñado para trabajar con pilas, entonces también tengo que conocer bastante sobre este objeto de estudio a la hora de yo proponer entonces alguna innovación y sacar un producto mejorado en el mercado. Muy bien, creo que aquí está bien definido pues como tal ese objeto de estudio, ya usted entenderá cuál sería entonces para cada uno la población, la muestra, pero bueno, ahorita podemos ir profundizando frente a esto. Del tema de los cargadores actuales, yo podría empezar a definir algunas características, ¿cierto? De este cargador, por ejemplo, yo puedo, primero yo podría definir entonces como la capacidad en cuanto a pilas. Yo sé que esta, por ejemplo, puede con cuatro, eh, eh, tiene cuatro espacios, ¿cierto? Entonces una variable puede ser la capacidad, porque habrán otros de 2 otros de 8. Entonces yo quiero mirar en promedio, por ejemplo, si yo tengo una selección de unos 20 tipos de estos aparatos, entonces quisiera saber en promedio cuál, cuál es la capacidad actual. Entonces me interesa ese dato. Por eso lo voy a poner como una variable, la capacidad. Bueno,
ya la volví variable, entonces voy a empezar a ponerle más o menos como los valores posibles. Yo sé que hay unos de 2, hay unos de 4 como este, pueden haber unos de 6, unos de 8, listo. Entonces ya en este caso podemos ver que estoy empezando a definir una variable que sería de tipo cuantitativa. Esta variable sería cuantitativa, cuantitativa y, y discreta. Discreta porque miren que solamente puede responder ciertos valores. Bueno, otra característica, o bueno, por ejemplo, bueno, mira, esta por ejemplo tiene aquí un puerto USB, ¿cierto? Podría también considerarlo como una característica si disponen de puerto USB o no. Entonces, eh, otra variable, por ejemplo, en este caso puede ser eh, disponibilidad puerto USB. Entonces mire que yo el nombre también trato de hacerlo como muy concreto y esta variable pues simplemente la puedo volver muy cualitativa, que me respondan sí o no, ya, así de sencillo. Entonces mire que esa ya me quedó de forma cualitativa y en este caso pues si o no tiene como ningún orden, entonces sería nominal. Bueno, y así yo puedo ir investigando, pues, por ejemplo, los colores, bueno, esta función aquí, entonces, bueno, esto me parece que es importante si lo tienen o no lo tienen. eh, por ejemplo, aquí podemos ver que tienen como unas luces que indican, por ejemplo, si está cargando o no está cargando. Entonces, puedo poner estas cosas como características que yo sé que van a variar entre todos los modelos que existen de estos aparatos. Eh, por ejemplo, aquí yo sé que esta tiene capacidad, por ejemplo, para poner pilas de tamaño AA y aquí en el fondo también tiene para poner pilas de tamaño AAA. Entonces, por ejemplo, puedo poner una variable que se llame tipo, tipo de pilas. Y yo sé que, por ejemplo, pueden cargar entonces tipo AA o tipo AAA. Tampoco tiene algún orden específico, pues no lo tiene, eso no tiene jerarquía, sería siendo también cualitativa nominal. Entonces miren cómo yo, cuando defino el objeto de estudio y empiezo a establecer las características que considero importante para yo establecer algún objetivo en la investigación, entonces miren cómo se hace de sencillo yo determinar realmente qué es lo importante, ¿cierto? La durabilidad, o sea, o que la finura, digámoslo así, del material, o el grosor si es de plástico o si son de metal, y así. Yo puedo ir mirando muchas características y como yo sé que estos datos se los voy a recolectar a 20 modelos, entonces yo me puedo empezar a proyectar a cierta información que pueda obtener, por ejemplo, con que supongamos que de 20 modelos que hay en el mercado, supongamos que yo me puedo encontrar que apenas eh, 15, perdón, 15 no tienen puerto USB y solamente 5, ¿cierto? 5 sí. Entonces miren cómo es de importante yo establecer bien las características para ir buscando como de forma intencional este objetivo. Entonces, hombre, que a mí me digan que 15 modelos no tienen USB, bueno, yo creo que es importante entonces incluirle al modelo, incluso no uno, le podemos poner dos, o bueno, ya miraré, ¿cierto? Ya todo el tema de diseño del producto. Y así por ejemplo, podría investigar también como son variables cualitativas, podría hablar pues de cantidades, bueno, que
que por ejemplo de esas 20, eh, supongamos apenas 10 soportan solamente AA. Vamos a decir que 5 soportan solamente AAA y 5 soportan AA y soportan también AAA. Entonces, miren que yo de cierta forma trato de hacerlo intencional para buscar mi objetivo, que es como ese conocimiento, o en toda la cadena que vimos de datos, información, conocimiento. Entonces, no me voy a empezar a fijar en variables o en características pues que realmente no sean importantes, que por ejemplo que no sé, que la forma geométrica, pues yo diría que en cuestión de innovación, pues yo podría encontrarme que la mayoría pues, son cuadrados, ¿cierto? Son cuadrados. Entonces, pues no voy a preguntar, por ejemplo, por la forma o la figura en la que realizan estos aparatos. Muy bien, entonces, eh, el otro objeto de estudio que se podía plantear o que se planteó anteriormente era el tema de las pilas, ¿cierto? No solamente trabajar enfocándonos en los aparatos actuales, sino también en las características de las pilas para yo saber cómo con qué eh, capacidades electrónicas voy a construir el nuevo aparato, porque yo me debo adaptar como a las condiciones actuales del mercado también. Entonces, en ese caso, por ejemplo, y aquí quiero profundizar ya en otros aspectos, también trae pues como una cantidad aquí de baterías, de pilas, ¿cierto? Entonces, para que trabajemos como más, más gráficamente pues el tema. Entonces, yo podría empezar a definir, bueno, como este es el objeto de estudio, entonces puedo empezar, recuerden, a definir lo que es una población, que normalmente la dibujamos con la letra N mayúscula. Entonces sería como la cantidad total de pilas o de tipos de pilas que puedan existir, ¿cierto? Entonces yo haría simplemente aquí una cuenta, voy a tratar aquí de hacerlo rápido, no sé, ¿cierto? Supongamos que pues todos esos son los modelos diferentes que existen, entonces aquí podemos contar con varios. Vamos a poner esto aquí. Muy bien, entonces aquí ya tengo organizado como todo el grupo de tipos de pilas, supongamos que pueda encontrar en el mercado. Entonces empiezo a establecer la población, pero ojo, se había dicho anteriormente que una población debe cumplir con ciertas características. En este caso, como yo estoy enfocado a construir un aparato para cargar pilas, entonces simplemente una característica muy importante es que las pilas sean recargables. Entonces mire que ya empiezo a delimitar un poco la población, entonces no cualquier pila va a entrar en mi estudio. En este caso pues voy a hacer aquí una selección rápida, yo pues ya sé cuáles son cargables y cuáles no recargables. Entonces, por ejemplo, estas que estoy pasando para la derecha no son recargables, ¿cierto? Estas, por ejemplo, yo veo estas. Entonces, simplemente aquí lo que hice fue eh, escoger realmente toda mi población ayurífico, sí. Aquí tenemos entonces las que son realmente recargables y las que no son recargables. Entonces ya sé que estas pilas, como por ejemplo, no las voy a utilizar, no las voy a investigar. Entonces las desecho de la población. Estamos hablando ya, o sea, de la población, no todavía de la muestra. ¿Por qué? Porque todos los elementos, en este caso que cumplan con esta condición o característica, entra de una vez ya a mi población. Entonces vamos a decir que son todas estas. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces mi población va a ser 11. Listo.
Bueno, es un dato muy pequeño, aquí pues obviamente no tendríamos la necesidad de recurrir a una muestra, ¿cierto? Que se escribe con n minúscula, pero hagámoslo a manera de ejercicio, para que hagamos todo el orden. Entonces primero tenemos el objeto de estudio, entonces luego definimos la población, aquí tenemos la población, y aquí tenemos entonces lo que es la muestra, ¿cierto? Que sería entonces seleccionar una cantidad específica de este tamaño, que es 11. Entonces vamos a suponer que de acuerdo a una fórmula matemática que ya hemos visto, ese tamaño me vaya a dar, supongamos, 4, ¿cierto? Ojo, estamos hablando de un caso muy hipotético, porque realmente cuando una población es de 11, básicamente se va a trabajar directamente sobre todas las 11, solo que lo estoy haciendo de forma práctica. Entonces, ya yo podía empezar a utilizar las estrategias que existen para hacer una selección de muestra. Podría hacer un aleatorio simple, entonces yo básicamente a ojo cerrado empiezo a escoger 4 estilos diferentes y ya quedaron, ¿sí? Así aleatorio. Eso es un ejercicio pues muy simple, que por eso se llama así, el aleatorio simple. De forma aleatoria se escoge el que cayó, cayó. Listo. Entonces vamos a basarnos en este caso en estas 4 que hemos seleccionado. Ahora vamos a pensar en el tema de las variables, ¿cierto? El tema de las variables en este caso entonces deben ser características, aspectos que se puedan diferenciar en cada una de estos elementos, ¿cierto? Y que realmente sean importantes y apliquen o le apunten a ese objetivo, que es, como decíamos antes, la innovación. O sea, yo quiero innovar un cargador, ¿listo? Entonces, las características, en este caso las características técnicas, ¿cierto? Ya no tanto como lo veíamos ahora, pues como más de forma, más de ergonomía, más visual, no. Y aquí yo voy a basarme específicamente en características técnicas que debe cumplir para que se acondicione a los diferentes tipos de pilas que existen en el mercado. Entonces, eh, una primera variable en este caso, pues de pronto para los que no conocen mucho de pilas, ¿cierto? Las pilas tienen como una unidad medida que se llaman los miliamperios, y cada una tiene, por ejemplo, mire que esta tiene 3000, esta por ejemplo tiene 1300, esta tiene 2700, y esta, bueno, esta sí toca como buscarla, vamos a mirar a ver, esta es de 1300 también, esta es de 1300. Entonces, por ejemplo, una característica de este objeto de estudio sería eh, los miliamperios, que eso se escribe así, ¿cierto? Y yo sé que los valores pueden estar, por ejemplo, entre 1000 amperios y, supongamos, la más grande aquí, creo que es 3000, supongamos que exista 3500, ¿cierto? Entonces ya empecé a definir la primera variable, que se llama miliamperios, ¿sí? Y sus diferentes valores posibles. En este caso estamos hablando de una variable que es discreta, porque mire que son valores cerrados, ninguna me va a decir 1300.5 miliamperios, no, son valores cerrados. Bueno, otra característica puede ser el tamaño de la pila, que bueno, en este caso pues estas 4 como tal me dieron doble A, ¿cierto? Pero posiblemente pudo haber caído, les voy a mostrar, aquí tengo una que pudo haber caído una como esta dentro de la muestra, pudo haber caído una como esta, que miren que es más pequeña y es de tamaño triple A.
Entonces, como pudo haber caído esta, que otra cosa es que no haya caído, ¿cierto? Pero yo tengo que diseñar realmente la variable como debe ser. Entonces vamos a definir el tipo de pila. Entonces otra variable ahí en este caso sería el tipo de la pila, puede ser AA o AAA. Muy bien. Otra marca, perdón, otra característica, por ejemplo, que podríamos trabajar es el voltaje como tal de la pila. Bueno, otra característica que, otra característica que podríamos trabajar, por ejemplo, entonces puede ser, en este caso, el material por el cual está compuesto las pilas, ¿cierto? Entonces, eh, las pilas, bueno, aquí en ese es muy pequeño, pero pueden estar compuestas por níquel, o hay unas que son compuestas son de litio. Bueno, estas son muy difíciles de encontrar, las de litio, pero puede ser una variable también. Entonces, digamos como el químico con el cual están diseñadas. Entonces aquí puedo poner que son de níquel o son de litio. Listo. Hay algo que en este caso estas pilas como tal tienen una característica, y ojo, no es variable entre las pilas, porque todas por lo general, bueno, que diría yo, sí, todas tienen un voltaje que es de 1.2. Eso es una característica en este caso, pero que no es variable. Que el voltaje sea de 1.2. Voy a verificar realmente, estas son de 1.2. Esta también es de 1.2. 1.2, sí, yo sé, comprendo que todas estas pilas tienen ese mismo voltaje. Entonces, por ende, eh, esa característica, como todas van a tener ese mismo valor, entonces ya no sería una variable, sino que sería ya más bien una constante. Listo. Bueno, otra característica que podríamos trabajar en este caso puede ser la marca. Supongamos que yo este, este cargador lo quiera trabajar específicamente para la marca más utilizada, o bueno, cierto, que sí, entonces podríamos trabajar el tema de la marca como una variable. Entonces aquí en este caso aquí tenemos unas que son Iowa, eso se escribe con Iowa, bueno, algo así. Y estas son, por ejemplo, ves, no tiene, por ejemplo, esta son como de la marca del cargador. Entonces creo que sí es viable totalmente preguntar por la marca. Entonces pueden ser Beston, estas son GP, ¿cierto? Esta también es GP. Entonces mira que también dos elementos pueden tener como la misma marca, no importa, pero de todas maneras sigue siendo una característica variable dentro de todos los elementos de la muestra. Entonces miren cómo se hace todo el ejercicio de diseño de variables, siempre pensando, como les digo, en ese objetivo que se haya trazado y todas las características variables que puedan existir dentro de los elementos de la muestra.